quisiera que nos movamos en fe en todo lo que el Señor tiene. Pero voy a hacer una oración especial por todas aquellas personas que nos van a mirar por internet, que nos miran, porque el Señor también tiene algo para ustedes. Y yo quisiera decirle que acá atrás de esa cámara que ustedes están viendo, hay muchas personas que han creído una palabra de Dios. Y cuando vos escuches esto, como has escuchado tantas predicaciones, cree que esta palabra de Dios es para tu vida. Toda situación que parece imposible, así como nosotros comenzamos a presentar los planos de la iglesia, cada uno empezó a presentar su deuda, su proyecto de vida, lo extendió en la casa del Señor. Cuando escuches esto, no lo dudes. Andá al lugar donde estés y comenzá a presentar delante de Dios, porque Dios no solo está acá entre Leu Chubut, acá en Avenida La Plata 995, Él es Dios sobre toda la tierra. Entonces, de donde me escuches, comenzá a moverte en esa fe. Señor, comienzo a orar por ese corazón, por esa vida que comienza a extenderse en fe, una iglesia que comienza a acompañar en oraciones de fe. Señor, ese corazón que ya se está moviendo a buscar y a presentar delante de tu presencia toda carta, documento, todo telegrama, todo WhatsApp, Señor, toda hipoteca, Señor, todo aquello que parece imposible, todo proyecto se comienza a extender delante de tu presencia. Tú eres el Señor de los señores. Por eso bendecimos esa vida, bendecimos tu corazón. Vamos a seguirle dando gracias al Señor. Señor, gracias. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres digno de toda alabanza. Señor, en tu nombre declaramos que tú eres Rey. Como título dice, 7 veces más difícil. ¿Sí? Lo van a ver ahí. Y hay un texto para poder leer, ¿sí? Hay un texto para poder leer. Y voy a aprovechar que tengo acá a mi esposa cerca, ¿sí? Si me podés leer el primero, ¿sí? Ahí ella se va a acercar por allí en ese lugar y me va a leer un par de textos. Y en esta lectura vamos a ir ya enfocándonos. Mientras ella se va ubicando en ese lugar, la agarré, mira, sorpresa, qué bueno. Les voy comentando un poco la historia, de dónde viene el título y por qué la situación de esto. Había un pueblo que se llamaba el pueblo de Dios. Ese nombre de Dios ya nos va indicando que es un pueblo que fue formado por Dios y es para Dios. Sí, un pueblo formado por Dios y para Dios. ¿Y qué pasó con este pueblo? Resulta que este pueblo conoció a Dios y Dios dio a conocer su identidad. Dice, yo soy el que soy. Es decir, yo soy el que existo por mí mismo, no necesito a nadie más y soy el único Dios. Y se los remarcó. Y después les habló también de que ellos eran un pueblo para la gloria de su nombre. Y también explicó proféticamente que él tenía un plan más profundo, que ellos fueran sus hijos. ¿Sí? Entonces, saben que cuando hay paternidad, igual hay identidad. Cuando ustedes dicen, mirá lo que está haciendo, es igualito al padre. Idéntico al papá, idéntico a la mamá, porque el hecho de poder ser engendrado por nos da una identidad, y no solo una identidad como personas en naturaleza, sino la posibilidad de hacer algo. Lo hace así porque el papá lo hacía así. Entonces Dios se propuso darnos una identidad como hijos de Él, y Él empezó a darle una identidad a un pueblo como pueblo de Dios para que hiciera las obras de Dios. Ese pueblo se apartó de Dios y no comenzó a hacer las cosas idénticas al Padre, de acuerdo a su identidad. Entonces, ¿qué pasó con ese pueblo? Lo llevaron esclavo a otra nación. ¿Y qué empezó a hacer esa otra nación? Esa otra nación lo primero que se encargó es de comenzar a borrar todo vestigio de identidad que podían tener ellos. Es decir, les cambió el nombre. ¿Vieron que hoy en día se habla de ese derecho? Que las personas recuperen su identidad, que todos necesitamos un derecho a tener un nombre, saber de dónde venimos, para saber para dónde vamos. Bueno, en esa época fueron sacados desde una tierna edad y de adolescente igual le dijeron, vos no te vas a llamar más así, te vamos a poner un nombre acá. Vos tampoco vas a poder practicar tus costumbres, vos tampoco vas a poder hablar tu idioma, ¿sí? Borrar todo vestigio de identidad. Y lo último que hicieron como estrategia fue hacer una gran estatua para que lo adoraran.
y de pronto el pueblo no podía estar, estaba limitado en cuanto a su cuerpo de no poderse ir en forma libre, pero lo que no podían limitar era su espíritu, no podían quebrar el espíritu de ellos. Pero saben que ante esa situación dice, si no adorás esta estatua, te vas a morir, ¿sí? Te matamos. Miles y miles comenzaron a inclinarse a adorar. Miles, no era uno, dos o tres. Y algunos dirían, bueno, total, una bemia no importa, si después adoramos a Dios igual. Pero hubieron tres que dijeron, no, nosotros no nos vamos a inclinar. Y el rey los mandó a buscar y decía, así que ustedes tres son los guapos del grupo que no se van, nosotros no lo vamos a hacer. Dice, pero ustedes saben que si ustedes no lo hacen, yo tengo preparado un horno de fuego, la pena capital, y van a morir ahí adentro. Y les dijo algo, no solamente que el horno ese va a estar caliente, como siempre, ardiendo, para tirarlos vivos ahí adentro, sino que le vamos a hacer un poquito más a ese horno de fuego. Así que le voy a pedir a mi señora que lea los primeros dos textos, y el de Daniel y el de Primera de Pedro. Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Muy bien. Nosotros vamos a ver algo ahí. El primer texto que vimos fue la respuesta de estas personas. Dice, mirá, el rey le dice, bueno, ustedes saben que nadie los va a poder librar. Y ellos le dicen, he aquí nuestro Dios a quien servimos. ¿Sí? Él nos puede librar y de tu mano nos librará. Pero le dice algo, y si no lo hace, o sea, dice, Él puede hacerlo, pero si no lo hace, tampoco nos vamos a inclinar para adorar. Es decir, ellos estaban convencidos de la posibilidad que había en Dios. Dice, pero si no lo hace, igual no nos inclinamos y solamente vamos a adorar a Dios. ¿Sí? Y después se enojó tanto este rey que dice que ordenó que ese fuego, que ese horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Es decir, bueno, no solamente que estaba caliente la situación, sino que estaba muy complicado. 7 veces más, es decir, 7 veces más difícil. Cuando estas personas miraban alrededor, y digamos, Sadrach, Mesach y Abednego, las personas, esos 3 personas que estaban allí, comenzarían a pensar, ¿no? Pero yo creo que no. Pero si fueran el resto de los miles, quizás pensaban de esta manera. Pero ¿por qué a nosotros se nos hace 7 veces más difícil la situación? Estamos como esclavos, 7 veces más complicado, 7 veces más difícil, 7 veces más imposible la situación, 7 veces más. Parece que a nosotros todo nos va en contra. Ahora, nosotros hoy en día podemos sentirnos de esa manera. Algunos dicen, mirá, yo creo en Dios, pero hay un ateo que parece que vive mejor que yo. Yo quiero buscar un trabajo y se me complica, pero el otro parece que le llueve en los trabajos. Tiene ofertas laborales por todos lados. Otro quiere formar su familia y dice, mirá, yo soy bueno, honesto, decente. Y el otro, que es un chanta, le sobran las posibilidades y se da el lujo de hacer 7 veces más difícil. ¿Sí? Y así, lo podemos multiplicar, por ejemplo. Decir, yo que sirvo a Dios de tantos años y estas situaciones se me han complicado y parece que el otro que no tiene mucha devoción a Dios no se le complica tanto. Para mí es 7 veces más difícil. Y es como que Dios se tarda, ¿sí? Se va tardando. Porque ¿saben lo que pasó? Que nosotros diríamos, bueno, Dios lo debe haber salvado por su fe. Pero estas personas fueron metidos al horno, adentro del horno. ¿Sí? Yo me acuerdo hace unos años,
David, mi hermano, quería entrar en lo que es la banda de policía, ¿sí? En la parte musical. Y él hizo una nota, hizo pedidos por todos lados. Y de repente los demás entraban, conocían a uno, a otro, y ahí entraban. Y de pronto mandó tantas cartas solicitando eso que un día le mandaron una respuesta, él vino, yo estaba ahí adentro y me dice, mirá, Dani, dice, mirá lo que me mandaron. Dice. Y le dijeron, bueno, que no, que estaba denegada su petición, que no insista más, porque estaba fuera del marco de la posibilidad de poder entrar. ¿No? Entonces venía con ese semblante, habíamos estado orando, y me acuerdo que lo acompañé en el pasillo y le hice acordar algo. Le hice acordar una cosa que le pasó a mi papá. Mi papá tenía, imagínense que mi papá y mi mamá no podían tener hijos. Dios hizo una obra milagrosa, se morían los hijos. El médico dice, este se va a morir. Dijo, y no puede tener más hijos. Dios la sanó. No solo que no murió el que decían que iban a morir, sino que después tuvo 12 hijos más. Así que imagínense si no fue fiel Dios. Pero saben que mi papá era chileno, no había trabajo para nadie, era una época muy difícil donde al extranjero se lo miraba muy mal en el país. Y él fue a pedir trabajo. Y le dijeron, no hay, no, y menos, como decían, menos para usted, con esa cantidad de chicos, manéjese usted. Y él se fue a la casa de un hermano, y este hermano le dijo, don Almonacín, las empresas son de Dios. Esta gente solo es empleado, usted tiene que ir de vuelta. Y él fue de vuelta, y le dieron el trabajo. Y yo le contaba eso a él, ¿no? Y bueno, todo quedó eso latente, la denegación, y de pronto, un día lo llaman, tiene su trabajo. Y hasta el día de hoy trabaja ahí. Pero se le había hecho 7 veces más complicado. Nosotros podríamos decir, ¿por qué Dios no lo hizo antes? Lo hizo sufrir tanto al pobre David, ¿no? O a esta gente. Y ustedes mismos están pensando en sí mismos igual, porque decir, yo pasé algo peor que eso, porque no es competir por lo peor. Porque si no, todo y yo me acuerdo. Pero estas personas tuvieron que ir derecho a la situación, ¿no? Ahí, en medio de la situación. Bueno, ahora, fíjense que dice algo. El texto 2, el texto de Primera de Pedro, ¿sí? Para que sometida a prueba vuestra fe. Es decir, que hay una fe que va a ser probada. ¿Saben que la palabra prueba originalmente significa encontrar lo bueno? Hoy en día, los que somos docentes, maestros, profesores, somos medio malos. Cuando le vamos a tomar un examen a un alumno, no le va a preguntar lo que sabe. Le pregunta de todo. ¿Qué anda buscando el docente? A ver, ¿dónde? No sabe. Porque si fuera por lo que sabe, le diría, mira, vení y decime todo lo que sabés. Y yo con esto hablo con mis colegas. Dice, pero ¿por qué buscan lo que no saben? ¿Por qué no le damos la posibilidad de que expresen lo que saben? Y después, en todo caso, vemos si conocen todo en general. Pero eso está presente que latentemente, cuando se va a llevar un auto a una revisación técnica, ¿qué te buscan? ¿Lo que anda bien o lo que anda mal? Que anda mal, dice, no pasó el examen y chao. Pero saben que originalmente, cuando Dios habla de prueba, está tratando de sacar lo mejor de algo. Es como el oro, se pone al fuego para sacar lo mejor. Entonces, hay algo que va a ser puesto a prueba y es nuestra fe. Porque con la fe Dios mueve todas las cosas. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a volar a una gran altura con la fe, saben que hace poquito hubieron aviones colgados acá al lado, con promesas, ¿sí? Para tomarlas por la fe. Si nosotros vemos los aviones que vuelan, esos aviones antes de volar se los somete a una gran prueba, ¿sí? Y la prueba es, le tiran aire, los golpean los metales, a ver, ¿por qué? Porque depende la vida de mucha gente, no lo pueden largar a volar sin probarlo. Si nosotros tenemos que sacar lo mejor. Y después de eso dice, puede volar tantas horas y está garantizado. Y ahí sale a volar. Dios quiere hacer cosas con nuestra vida que afecten más allá de tu propia vida. Tu familia, tu barrio, tus vecinos, tu trabajo y la congregación. Entonces yo dice, bueno, yo tengo que ver hasta qué altura lo puedo llevar a esta persona, ¿sí? Así que cuando vos veas que estás sometida a prueba tu fe, es porque Dios se está preparando para llevarte a otra dimensión. Y dice que la fe es mucho más preciosa que el oro, ¿sí? Mucho más preciosa que el oro. Entonces,
A nosotros no nos puede faltar el dinero, pero lo que no nos puede faltar la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Yo puedo tener plata y no agradar a Dios. Pero yo puedo no tenerla y tener fe y voy a agradar a Dios. Y aquel que está agradando a Dios va a llevar un camino de bendición en el Señor. Ahora dice que esa fe probada, un día Dios la va a alabar. Es decir, la verdad, como decía, nunca encontré tanta fe. La verdad, tu fe ha prevalecido. Y así Dios va declarando palabras de bendición. Por eso Dios va a aprobar la fe, pero quiere una fe aprobada. Pero hay alguien, que es el enemigo, que es Satanás, que lo que él quiere hacer es atacar tu fe. ¿Sí? El enemigo atacará la fe, y para atacar tu fe, va a atacar la credibilidad de la palabra de Dios. Le voy a pedir a mi señora, que va a leer el punto A, ¿sí? Dice, lo primero que el Señor quiere realizar en nosotros es marcar una identidad. De ahí hasta abajo va a leer ella. Tenga en cuenta el puntito A en la primera hoja. ¿Sí? Lo primero que el Señor quiere realizar en nosotros es marcar una identidad. 1. Para eso genera una paternidad. 2. Reconoce como hijos y nos motiva enseñando que existimos para su placer. El texto bíblico, Mateos 3:16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, la identidad. Dios dice, yo voy a hacer algo, voy a tener hijos. Teniendo hijos, ellos van a tener mi identidad. Y como van a tener mi identidad, van a poder hacer muchas cosas idénticas a las que yo hago. ¿Sí? Ahora, también nos expresa que Él tiene hijos para su placer, y lo expresó en Cristo. Fíjense el texto que leyó Patti acá en San Mateo 3:16. Dice que cuando Él fue bautizado, ¿sí? Cuando Él fue bautizado, vio que el Espíritu descendía sobre Cristo, sobre Jesús. Y también una voz que decía, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, yo estoy contento con Él. Yo, la verdad que es mi placer tener un hijo como Él. ¿Y por qué era un placer? Porque dice que ese hijo nada hacía por su propia cuenta, sino que hacía lo que veía hacer en su padre. ¿Sí? Entonces Dios quiere tener hijos, pero sabe que cuando Él tiene hijos, esos hijos tienen que crecer, desarrollar, aprender a caminar y sobre todo aprender a caminar por fe. Nosotros vemos ahí un padre cómo lleva a su hijo. Cuando el padre tiene un hijo, no está pensando en que tiene un trabajador y le da un balde de albañil y lo manda a trabajar. ¿Sí? Eso llegará en algún tiempo el trabajo. Pero está pensando en tener un placer, poder desarrollarlo y poder animarlo a la fe. Y así es Dios con tu vida. Él te anima porque Él tiene propósitos para tu vida. Ahora, ¿qué pasa? Busquemos del otro lado. El punto B dice, guerra de palabras. ¿Sí? Guerra de palabras. Yo leo los dos primeros puntos y le voy a pedir a mi esposa que después va a leer San Mateo 4:1 ahí en adelante. Dice guerra de palabras. Ese conflicto se da en la dimensión de las palabras. En la escuela del Señor y en su voluntad permisiva tenemos tránsitos y situaciones de vida que ponen a prueba nuestra fe. ¿Podés leer, Patricia? San Mateo 4. San Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró y le dijo, todo esto te daré
si postrado me adorares. Muy bien, ahí vamos a parar. Entonces nosotros tenemos una identidad con Dios. Satanás dice, voy a empezar a atacar esa identidad, ¿sí? Para que nosotros no podamos hacer cosas idénticas a Dios. Vamos a atacar ahí donde está. Saben que en el huerto del Edén, Satanás le hizo dudar y lo hizo caer en baja estima al hombre. Entonces dice que el hombre quiso ser igual a Dios, ¿sí? Dice, ustedes van a ser como dioses. Entonces dijo, la verdad que yo soy poca cosa. Empezó a subestimarse y dijo, yo puedo ser más, y ahí donde todo se vino abajo. Ahora fíjense cómo empieza esta tentación, cómo empieza esta guerra. Empieza con palabras. Es una guerra de palabras. Dice San Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, es decir, por el Espíritu Santo al desierto, y para ser tentado por el diablo, para ser probado, y no para sacar lo peor de él, sino para sacar lo mejor. Ahora, ¿cómo empezó esa guerra de palabras? ¿Sí? Fíjense cómo empezó. El texto 3 dice, vino a él el tentador y le dijo, empezó hablando. Él empezó a hablar. Se acercó, había terminado el ayuno, porque no era que estaba ayunando, ya había terminado el ayuno y empezó a tener hambre. Entonces empezó a apelar a razones. Yo estoy en el derecho de comer. Y Satanás sabía algo que quizás nosotros no sabemos. Le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Saben que? Fíjense cómo se anima Satanás, ¿no? Porque el Espíritu Santo, el Padre y el Espíritu Santo dice, este es mi Hijo amado. Texto siguiente, Satanás dice, si eres hijo de Dios, para instalar la duda. Todo empieza con la duda. Si eres hijo de Dios, pero él, Satanás, por ahí se le caen algunas cartas debajo de la manga, ¿no? Saben que él sabe algunas cosas que a nosotros nos cuesta creer. Pero fíjense lo que le dice. Si eres hijo de Dios, di que estas palabras se conviertan en pan. Entonces le dice, si vos sos hijo de Dios, di, empezá a hablar. Saben que nuestra derrota no está en el ataque del enemigo, sino en lo que nosotros hablamos. Por eso el pueblo de Israel en el desierto, cuando el Señor le dijo, los voy a llevar a la tierra prometida, ellos dijeron, mejor morimos acá en el desierto. ¿Y qué pasó con esa generación? Se murió en el desierto. No porque lo había dicho Dios, porque ellos lo dijeron. Ellos tenían otro destino. ¿Sí? Por eso les recuerdo esa palabra, ese texto que dice que el que quiera ver días buenos, refrene su lengua. ¿Sí? Hay que ver lo que hablamos, hay que refrenarlo. Y ahora él lo quiere apresurar. Empezá a hablar, empezá a hablar. Y Satanás sabía algo. Dice, si este es hijo de Dios, él ya lo sabía, pero si yo instalar la duda. Él con solo hablar hace correr un poder que puede transformar las cosas. Entonces cuando Dios te mira y dice, si Samuel es hijo de Dios, con solo que él hable, esa silla se puede transformar en un churrasco. Ya empieza, ¿no? Y nosotros no lo creemos. Pero Satanás sabe que el poder corre a través de lo que nosotros hablamos. Y a nosotros nos cuesta creerlo. ¿Será tan así? Bueno, ya tenemos instalada la duda. Pero hay un poder en lo que vos hablás. Y él lo sabe. Dice, empezá a hablar y utilizá ese poder. Él lo que quiere hacer es que administres mal el poder de Dios. No es para hacer lo que a nosotros se nos da la gana. Pero él sabe que ese poder está. Si sos hijo de Dios, podés hacer cosas con solo hablar. Ahora, fíjense lo que dice. Dice, al Señor le desagrada la falta de fe. Les voy a decir algo. Saben que el Señor no tenía problema en que el pueblo de Israel no fuera perfecto y saliera de la tierra prometida y tuviera sus caídas. No tenía problema con eso, porque sabe que Él está tratando con seres imperfectos, con seres que somos tentados, que podemos caer. Pero a Él le molesta otra cosa. Lo vamos a leer acá. Fíjense lo que dice Marcos 16:14. ¿Lo podés leer, Pati? Finalmente se le apareció a los 11 mismos. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les habían visto resucitado. Muy bien, ahí ustedes tienen el punto número 1 y número 2. A Jesús nunca lo vimos enojado con los apóstoles. La única vez que los vemos enojados y que le reprochó algo es porque ellos no habían creído.
No vino a Pedro y dice, vos me traicionaste, ni tampoco anduvo persiguiendo a Judas diciendo, vos sos terrible y me vas a entregar. Para él no era un problema. De hecho, el día que lo fue a entregar, le dice, ¿qué vienes a hacer, amigo? Le dijo. No perdió ni la mitad, ni hasta el último segundo, Jesús. ¿Sí? Tenemos que copiar eso. ¿Sí? Dice, ¿qué vienes a hacer, amigo? Pero no le reprochó nada. Y a Pedro tampoco. Pero después cuando los encontró a todos, le dije, ¿cómo no van a creer ustedes? Pero saben que él no se queda en el reproche. Dice que después le dio autoridad y les dio una comisión de ir por todo el mundo. Y después le dijo, y a los que creen, estas señales seguirán a los que creen. Y les volvió a hablar de la fe. Es decir, a lo que Dios le molesta es a no ser creído. ¿Sí? Y yo creo que todos los que son padres saben cómo duele cuando un hijo no te cree. Puede hacer de todo, ¿no? El hijo, pero si no te cree es como que te impacta en forma fuerte. Número C, fe y palabra, dos armas poderosas. ¿Sí? La semana pasada, en la clase bíblica, había un texto ahí que el Señor nos mandaba algo, es decir, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, eso es un mandamiento, es una orden. Dios hasta el día de hoy manda cosas y te dice, tomá la palabra, guardala en tu corazón, créela, usala. Y hay dos armas en Efesios 6, que es la fe, con la que se apagan los escudos del maligno, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dos cosas que tienen que estar en tu vida. Quiere decir que hay una lucha y vos tenés que usarla. Le voy a contar algo. En una semana yo decía, Señor, ayúdame a ver, porque la Escritura dice que nuestra esposa es una ayuda idónea. Pero a veces nosotros vemos una ayuda y a veces no vemos toda la ayuda que nos puede dar y la dimensión que nos puede llegar a dar. Entonces yo decía, Señor, yo no quiero estar ciego a eso, yo no quiero tener dureza de corazón, y tú dímelo. Entonces entré en una semana, problemas por todos lados, ataques espirituales por todos lados, ¿no? Un día llego a mi casa y yo llego preocupado, lleno de ansiedad, de temores, porque por todos lados me daban para que guarden. Y yo llego con eso, ¿no? Llegaría con los ojos medio desorbitados así. ¿Vieron cuando dice, ¿por qué está turbada tu alma? Bueno, llegué así, ¿no? A la casa. Y le empecé a hablar, ¿no? Lo que pasa, y ella me quedó mirando, estaba sentada ahí con Marco. Y de repente esa que ven ahí, me agarró los dos oídos, ¿sí? La cabeza así, dijo, no sos vos el que está hablando. En el nombre de Jesús reprenda todo espíritu de temor. No, yo empecé a tirar saliva. No era para tanto. Pero yo sabía que se habían instalado pensamientos en mi mente que estaban empezando a impactar en mi fe. Y de repente sentí una liberación, no me sentí nuevo. Y esos pensamientos no eran míos, ¿no? Entonces, el Señor dice, la cobertura que nosotros tenemos como familia, en la esposa, con los hijos, con los pastores de la iglesia. Yo me acuerdo cuando decía Samuel, encontré padres, ¿no? Hablando de Juan y Mari, entender la paternidad. La Escritura dice, podéis tener muchos maestros, decía el apóstol Pablo, pero padre tiene uno solo. Entonces cuando nosotros encontramos la paternidad, no solo encontramos la paternidad, sino toda la herencia espiritual y toda la cobertura espiritual. ¿Sí? Entonces no solamente si yo vengo, me siento, sino, y eso no es una explicación, más allá que pueden llegar a haber enseñanzas, eso es una revelación de Dios al corazón. Y saben que acá nosotros encontramos cómo estas dos armas poderosas pueden estar en nuestra vida. ¿Pueden leer Marcos 9:22? Marcos 16:14. Fe y palabras, dos armas poderosas. Marcos 9:22. Y muchas veces le echaban el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Muy bien, después lean los 3 puntos en la casa. Pero fíjense que esta persona tenía su hijo que tenía problemas espirituales, más que problemas tenía opresiones. Nosotros tenemos que diferenciar entre lo que son opresiones espirituales, de lo que es una posesión demoníaca, de lo que es una ligadura en el espíritu, de lo que es un quebrantado en el corazón. Son varias situaciones que se van dando. Pero esta persona, sí, el espíritu lo tiraba al fuego, lo quería matar, ¿sí? Y va y le dice, si puedes hacer algo.
Y la pregunta no es esa. Porque Jesús le dijo, mirá, no, yo lo puedo hacer todo. La pregunta es, ¿vos podés creer? Porque al que cree, todo le es posible. Ahí no dice, al que cree, Dios puede hacer algo. Dice, si vos crees, todo te es posible a vos. Está hablando de Dios ahí. Más allá que en otras partes sí habla del Señor. Pero dice, al que cree, todo le es posible. Entonces la pregunta es, ¿vos podés creer que yo puedo intervenir en esta situación? ¿Vos podés creer? Porque la fe, ¿sí?, es un escudo que tiene que luchar contra todo tipo de pensamiento. Y nosotros vamos a ver en las oportunidades que el Señor le dijo a una persona, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Nosotros a veces estamos divididos, sí, yo creo, pero en esta me cuesta creer, y Dios te puede ayudar. Hay que ser sincero con el Señor. Fíjense lo que dice el otro punto dentro de esto. La fe es por el oír, y la duda también le agregué yo ahí, ¿no? ¿Está? Romanos 10:17, ¿puedes leerlo? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es decir, la fe existe por el oír. La posibilidad de oír. Yo quisiera detenerme en ese punto. Cuando Jesús fue tentado, no dijo él, yo escuché a Dios que me dijo, yo soy el Hijo. Él dijo, escrito está. Esto está escrito. Entonces nosotros tenemos que saber lo que está escrito. Pero tenemos que saber otra cosa. Lo que está escrito es como una cáscara del huevo y adentro está la esencia, que es la clara, la yema, ¿sí? Ahí está. Eso tiene el potencial de vida. Yo podría tener un huevo vacío y sin nada dentro y tengo la cáscara solamente. Ahora, esa cáscara es muy útil porque preserva la esencia. Lo escrito preserva la esencia. Dice que la fe puede existir, puede tener vida. En otra versión dice viene, pero puede existir la fe, es por el oír. ¿Sí? Por el oír. Entonces, fíjense ese detalle, es importante. Todos tenemos que escuchar a Dios. Y no, yo no puedo, ese para el pastor. La Escritura dice que las ovejas oyen su voz. Si sos oveja, podés escuchar su voz. Y es la única garantía que aparezca la fe genuina, porque hay muchas formas de fe. Pero la fe genuina viene por una palabra de Dios. Dios no hizo ovejas defectuosas, es decir, no hizo ovejas sordas, ni tampoco les mudo, dice yo no hablo más. Él sigue hablando. El tema es que en tu identidad tenés tan baja estima que dices, ¿qué me va a hablar Dios a mí? Y Dios te quiere hablar. Y de hecho te habla mucho más de lo que vos imaginás. ¿Sí? Y ahora, ¿qué produce el oír? Dice, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, ¿cómo yo puedo oír por la palabra de Dios? Fíjense que este es un detalle importante. Ustedes están escuchando una predicación, una palabra. Esto va a generar o debiera generar fe en su vida. Ustedes se van durante la semana y tienen un problema en lo laboral, en la familia, una crisis, algo. Pero ustedes se acuerdan de la palabra. Entonces ustedes le preguntan, Señor, ¿qué tenés para mi vida? Y Dios te dice, anda a hablar con tal. No, pues si ya con ese hablé un montón de veces. Esta palabra te da la capacidad de oír a Dios. Pero si al momento de oír a Dios vos no crees, te quedaste con la cáscara y listo. Ya está. Es decir, hoy se está despertando una posibilidad de oír. Entonces cuando vos escuches al Señor, aunque te parezca loco, hacelo. Porque Dios te va a hablar. ¿Sí? Eso es importantísimo. El oír por la palabra de Dios. Muy bien. Vamos al otro punto. El Señor busca personas de fe. ¿Saben que Él dice que busca a alguien que pueda interceder? En el libro de Ezequiel. Después en el libro de San Juan dice que busca adoradores. Pero Él busca algo que quizás no lo dice, pero que lo está buscando. Y lo vamos a leer acá. En Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Muy bien. Nosotros vamos a ver algo ahí. Dice que al oírlo Jesús, es decir, nosotros queremos escuchar al Señor, ¿sí? Nosotros queremos escuchar al Señor. Muchos dirían, no le voy a decir, pues si me hice una trampa y caí, se lo voy a decir de entrada. Pero si yo le dijera, ¿cuántos quieren una palabra de Dios? Todos, no, yo quiero una palabra de Dios. Bueno, en cada predicación, no sé, depende del tiempo que hable, puede llegar a tener 12.000 palabras. O sea que palabras tenemos un montón. El tema es creerla. Y dice, al oírlo Jesús, entonces nosotros decimos, Señor, yo quiero escuchar una palabra tuya. Y como la vez anterior, dice, el problema no es que tenga una palabra, yo te quiero escuchar a ver cómo habla vos. Al oírlo Jesús, ¿sí?, se maravilló. Mirá lo que escuché. Llamó al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Sabes lo que escuché? No lo escuché nunca esto. Y saben que el Señor escucha no solamente lo que cantamos, sino lo que vos hablás tomando mate. Y cuando vos estás, y esta vez se pasó el pastor, no, se fue. Acá no decimos nada. Y el Señor escucha. En el libro de Malaquías dice, vuestras palabras han sido violentas contra mí. Y todos se miraban, búsquelo en el libro de Malaquías, dice, ¿cuándo hablamos mal de vos? Y cuando ustedes dicen, por demás de servir al Señor, dice, tenía uno, pero era una charla que tenemos en familia, si yo para qué voy a la iglesia, si mirá cómo estoy. Eso es violencia contra Dios. Dios lo ve como un impacto contra su bondad. Dice, han sido violentas contra mí. Por eso tenemos que refrenar nuestra lengua. Ahora dice, al escucharlo se maravilló. Yo sé que todos quisiéramos maravillar a Dios. Si yo quisiera tocar, quisiera cantar, quisiera predicar, sanar enfermos. Pero ¿sabe qué? Todos tenemos algo con lo cual podemos maravillar a Dios. Él se maravillaba cuando había incredulidad, pero se maravillaba cuando encontraba esto. Fíjense. Y dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si yo voy al centro, ¿no?, y lo encuentro por ahí a Jorge, lo tenemos a Jorge, y si vos sabes que me pateé todo Trelew, ¿no?, y fui a Rawson y encontré lo que buscaba. Encontré este saco y lo compré. En Rawson. Hallé lo que buscaba. Y acá dice, yo no hallé en Israel. Es decir, anduvo por todos lados y yo quiero buscar fe. Y encontró, esta está buena, pero está bien. Y de repente encontró un romano. Dijo, ¿sabes qué? No, esto que está en esta persona no lo hallé en ningún lado. Quiere decir que Dios se recorrió toda una nación buscando algo, que lo fue a encontrar en alguien que no era de su pueblo. Y se maravilló. Dijo, che, vengan, les voy a contar algo. ¿Encontré algo? No lo encontré. Es como si, yo le voy a contar algo. Como para que nosotros entendamos, ¿no?, a través de un ejemplo. Los que estuvieron el viernes y en reuniones anteriores hemos dado gracias. Acá en la iglesia viene una persona los viernes, no puede venir los domingos por cuestiones laborales. Pero se llaman Alejandra y Esteban. Ellos, su hijo, vino con síndrome de West. Es un síndrome donde vienen convulsiones, donde hay muerte neuronal, retraso de la coordinación motora, situaciones mentales. Y si ustedes buscan en internet, es muy triste la situación. Ellos vinieron un día y empezaron a orar. De hecho, mi suegra estuvo orando. De repente llegamos un día viernes, en los cuales tuve la posibilidad de estar, y este matrimonio estaba atrás. Dicen ellos, ¿y cómo está el nene? Todavía sigue con convulsiones. El médico dice que está mejor, pero está con convulsiones todavía. Empezamos a orar nuevamente. Oró mi suegra, oró los hermanos, pues oramos nosotros también. Y saben que pasó que al nene lo declararon sano. Sano. Con un diagnóstico que era para entristecerse y llorar. El viernes los llevé, ¿no?, a su casa. Y yo le digo, sí, vos vivías allá cerca del cementerio, en Planta de Gas. No, me dice el muchacho, no, forma muy simple, pocas palabras. Porque ahora me compré un departamento. Porque me está viniendo todo el golpe, porque yo creo todo creo yo. Y ahora me dieron trabajo y me blanquearon en el trabajo. Y si no sé qué más habrá.
Le creyó todo. Simple. Pero ¿saben qué? Él no tiene el problema nuestro. De la cultura cristiana, que si será doctrinada, que no sé. Él le cree a Dios y ya está bien. Y lo cree. Y así está. De una manera muy simple. Creer al Señor en forma muy, muy simple. Y dice, si puedes creer todo, al que cree todo es posible. Y dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Le quiero contar otra situación. Hace unos años a mí me tocó estar en un área del Ministerio de Educación y vino una persona de Buenos Aires que traía todo lo que es teoría de género. Entonces habían muchas personas, muchas especialidades charlando. Y esa persona me pidieron a mí si no la podía llevar en el auto. Era ella con una persona más. Así que cuando los traigo hacia Trelew en el auto, esta persona me comienza a hablar. Y me dice lo siguiente. Me dice, bueno, dice, yo con este discurso de género, como para que entendamos todo, la teoría de género abarca lo que es homosexualidad, toda esa línea en un respeto y en un impulso hacia esas áreas. Y también la condición de la mujer y todo eso. Yo estudio particularmente la situación de la mujer, dice. Y una de mis tareas es ir a las iglesias, dice. Yo voy a las... ¿Pero a qué iglesia va? Las iglesias, todas las iglesias, pero mi área fue meterme en iglesias evangélicas. Le digo, ¿pero cómo eso de meterte? Empezamos a charlar, ¿no? Me interesó. Dice, yo voy y escucho el discurso que ellos dan, porque mi teoría se basa en el discurso, en lo que se habla, porque el discurso te posiciona y toda una cosa así. Bueno. Digo, ¿y qué encontraste? Dice. Y ahí me empezó a explicar. Una persona totalmente ajena a la iglesia, cero iglesia. Cómo ella ve a las iglesias evangélicas. Dice, mira, ellos son muy sinceros, pero son muchos y están muy divididos. No, tenés razón. Cada uno tiene su forma, sus maneras, pero hay algo que los une, todavía no alcanzo a ver qué. Ellos se sienten identificados unos con otros. Dice, una de las cosas positivas de ellos es que, por ejemplo, pueden haber pastoras. La mujer tiene un rol y que incluso en algunas iglesias las mujeres pueden orar y en otras no. Y así, entonces fue así, un análisis muy natural de la situación. Entonces yo me hacía el incrédulo, ¿no? Le decía yo, mirá vos, qué cosa linda, ¿no? Le digo yo. Le digo, y de tu experiencia, le digo, como para ver qué es lo que ella me decía, ¿no? Le digo, ¿qué sacás? ¿Positivo, negativo? ¿Qué es lo que vos ves? Mirá, dice, yo te quiero decir algo. Si agarramos un cigarrillo, ¿puedo fumar acá? Sí, empezá a fumar, ¿no? Fumaba, otro lado. Dice, fui en una situación, algo que le llaman campaña. Ellos me explicaba, ¿sabes lo que es una campaña? Yo lo miraba así, ¿no? Haciéndome el ajeno. Me dice, la campaña es cuando ellos, no es campaña política, es una forma de proselitismo, pero hacia la fe. Se junta gente, por ahí puede venir una persona que es sanador o no. Dice, me acerco al lugar. Dice, estaba esta persona hablando adelante. Dice, y fueron dos situaciones. Una en una iglesia y otra en una campaña. La primera le cuenta porque tiene que ver con la segunda. Vamos a hablar un poquito para atrás. Cuando ella va a la iglesia, dice, yo encontré una persona que habló, dice adelante, de la ofrenda. Dice. Porque ofrendar es cuando se da dinero voluntariamente. Ellos no te lo sacan. Dice. Si vos querés dar, da lo que vos querés. Y esa persona habló algo que a mí me chocó en la mente, totalmente, me molestó. Dice, porque él dijo, Dios puede atender tu necesidad y lo que vos necesites. Y a mí me vino algo. Dice, yo casa tengo, dice, pero yo quería una casa para mi hija. Dice, pero si vos das, dice, y vos sinceramente crees en lo que Dios puede hacer algo en tu vida. Y yo dije, qué vivo, así le sacan la plata a la gente. Pero de repente algo vino en mi corazón. Dice, ¿qué me cuesta probar lo que este hombre dice? Nada. Y si es charlatán, digo, este es un charlatán. Dice, y de repente se despertó algo que empecé a creer. Yo digo, si Dios existe, empecé a razonar en la silla. Si Dios existe, es un Dios bueno y todo lo puede darme lo que yo necesito. Y si Él es bueno, ¿cómo no va a ser bueno conmigo? Entonces es una cuestión lógica, ni siquiera de fe. Entonces ella agarró, fue, dice, yo te voy a decir algo, negrito. Dice, creer o reventar. A las 2 semanas, mi hija tenía su casa. Qué bárbaro, ¿no?
Yo tenía ganas de decir, ojalá yo tuviera la fe que tenés vos. Con esa fe, ella dice, pues te voy a decir algo más, dice, porque Dios no es bueno. Dios, dice, me tiraba, Dios es muy bueno. Porque yo me puse a pensar, si Dios es bueno, no puede ser solamente bueno, tiene que ser muy bueno. Una cuestión lógica. Dice, dice, mi hija se enfermó, otra hija. Se enfermó y yo supe de una campaña, ahí vino lo de la campaña. Y la llevó a una campaña. Entonces yo le dije, Dios, yo sé que vos podés, si a vos te interesó lo de una casa, ¿cuánto más te va a interesar? Fíjense la lógica, ¿no? Te interesó la casa, ¿cuánto más no te va a interesar el cuerpo de mi hija? Así que agarró y la llevó para adelante en la campaña. La llevó para adelante y ¿sabe qué pasó? Oraron así, no sé cómo es la historia, pero se cayó para atrás y mi hija cuando se levantó sana. Oh, pero te digo algo más, negrito, dice Juanjo. Dice, yo pasé por mi hija, pero yo pasé enferma con un cáncer. ¿Y sabe qué? Nos sanó a los dos, porque Dios es muy bueno. ¿Sí? Una persona, cero Biblia, cero iglesia, pero por una cuestión lógica, le creyó a Dios. Este texto, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el Señor, qué bárbaro. Y después pocas palabras le hablé de ese Dios que tiene cosas más profundas para hacer. Pero le quiero leer el punto E, fe y paciencia. Este lo leo yo. Gracias. Fe y paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios dice, yo no quiero que ustedes estén inactivos, comiencen a moverse. Y sobre todo busquen ejemplos que imitar, empiecen a imitar. ¿Y a quién imito ese uno? Aquellos que por la fe. Dios no tiene problema en que imite a alguien. No las formas, los modismos. Dice, imita a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Empezá a descubrir qué cosas hay ahí, porque hay algo. Pero ahora la paciencia es algo contrario a la ansiedad. Cuando yo me pongo ansioso o impaciente es porque en el fondo no estoy creyendo. Pero cuando hay paciencia es una expresión y un brazo de la fe. Fíjense lo que dice San Juan 11:3. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces Jesús estaba en un lugar y le mandan a avisar, al que tú amas, o sea, no había duda de que lo amaba, está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Texto 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días, es decir, está echando olor. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Varias enseñanzas. Primeramente, si te está pasando algo y Dios está tardando, ten paciencia. Dice, al que ama, porque viene el enemigo o tu propia mente, si Dios me amara no me pasaría esto. Dice, al que amas, se enfermó. Si sufrís una situación de salud, no quiere decir que Dios no te ame. El que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús, sí, pero Dios no me escucha. No, Dios te escuchó. Oyéndolo Jesús, se quedó 2 días más tarde. 7 veces más difíciles. Y dijo algo. ¿Qué dijo Jesús? Dijo lo siguiente. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Esta enfermedad no es para muerte. ¿Y saben qué pasó? Se murió. A veces las situaciones de vida
contradicen la palabra de Dios. Pero por más que las situaciones te hablen en contra, seguí creyendo en la palabra de Dios. Seguí creyendo. Yo me lo imagino a Lázaro hasta el último segundo, no sé si Jesús dijo que no era para morir. Y de repente, chao, me voy. Se murió. Hasta el último segundo esperando a Jesús. Y cuando llega Jesús le empiezan, si hubiera estado acá, no muere. Pero ¿por qué Jesús se tardó más, pudiendo haber ido antes? Porque el Señor preparaba algo más glorioso. Si hubiera ido cuando Él estaba enfermo, solamente hubiese sido un milagro más de tantos que había hecho. Pero Él dijo, yo lo voy a hacer 7 veces más difícil. ¿Por qué? ¿Porque no los amaba? No. ¿Porque no los escuchaba? No. Porque Él les preparaba algo más glorioso. Más glorioso. Cuando Dios se tarda en tu vida, es porque está preparando algo más glorioso. Algo más glorioso. Con paciencia y con fe se heredan las promesas. Ejercítate en la paciencia. Ejercítate. Creyendo, la situación te habla, pero vos no le hablas a la situación y empezás a decir sí. Y empezás a confesar la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Hay muchos de ustedes que se comparan con otros y dicen, pero al otro lo atendió más rápido. Juan el Bautista veía y escuchaba de milagros y manda y le pregunta a Jesús, Jesús, ¿te está tardando? ¿Eres tú el que debía venir? Yo te presenté bien, yo dije que eras el Cristo y yo estoy preso ahora acá. Y el Señor le manda y le dice, mira, decile que los ciegos ven, los oyes andan, los sordos oyen. Y Dios tenía un camino diferente para él, más glorioso. No era el que él esperaba, pero siempre lo que está marcado por Dios, aunque sea distinto a lo que vos esperás, es más glorioso. Hasta dejó escrito en la Biblia acerca de Juan el Bautista, empezó a hablar. Y él pensaría en su mente, ¿me amará Dios? ¿Me habrá escuchado? Y sí, lo amaba, lo escuchaba y hasta hablaba bien de él. Pero él tuvo que perder su cabeza mientras los otros eran sanos. Pero cuando él partió de esta vida, lo recibió el Señor y ahí se dio cuenta, fue lo mejor que me pudo haber pasado, entregar la vida por mi Señor. El camino que Dios marque puede ser distinto unos para otros, pero siempre va a ser lo más glorioso. Yo quisiera que cierres tus ojos.